Crees que tienes un cuerpo perfecto. Una salud envidiable. Pero de pronto un dolor agudo en la mandíbula inferior casi te hace desmayarte. Ese es el culpable. Y entonces empiezas a preguntarte. ¿Por qué algo aparentemente inútil aparece en tu cuerpo y puede poner en riesgo tu vida? Pero esta no es solo la historia de una muela. Plantea una cuestión mayor. ¿Esas imperfecciones son fruto del azar o el precio que pagamos por la evolución? Quizá no deberías angustiarte tanto por tu propia falta de perfección. En la naturaleza muchos seres vivos también presentan rasgos extraños. En las selvas tropicales de Madagascar existe una orquídea muy peculiar. Su espolón de néctar es más largo que el de cualquier flor conocida hasta entonces. En el siglo XIX el naturalista Alfred Wallace recibió una muestra prensada de esa flor. Enseguida tuvo una corazonada. Tenía que existir un insecto con una trompa igual de larga. O incluso más. Solo así podría alcanzar el néctar y polinizar la planta. Wallace imaginó a esa criatura y la bautizó con un nombre inquietante. La esfinge calavera, inspirada en las polillas nocturnas del grupo de las esfíngidas. En 1903 el misterioso animal salió por fin a la luz. Más de un siglo después, en 2021, análisis genéticos detallados confirmaron que pertenecía a una especie distinta. El nombre popular de calavera se consolidó en honor a quien había predicho su existencia. Hasta hoy, sigue siendo el insecto con la trompa más larga que se haya descubierto. Esa longitud extrema le permite sobrevivir en un entorno único, donde los órganos florales pueden medir hasta 30 centímetros. Pero surge la pregunta: ¿es la rareza de esta polilla algo excepcional en la naturaleza? En las profundidades oscuras del océano, otro ser resulta aún más sorprendente. El pez rape de las profundidades. Este pez destaca por una especie de caña luminosa que sobresale de su frente. Y por una mandíbula que puede abrirse casi 90 grados. Sin embargo, eso no fue lo que más asombró a los científicos cuando lo estudiaron por primera vez. Todas las muestras eran hembras. Muchas llevaban pegados unos pequeños organismos en la zona de las aletas ventrales. La sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que esos pequeños cuerpos eran en realidad machos del mismo pez. Así es. En el pez rape abisal, la naturaleza ha creado un mecanismo único. La hembra adulta se convierte en una depredadora imponente. El macho, en cambio, apenas mide unos milímetros. Aproximadamente una 5/100ª parte del tamaño de la hembra. Por eso es incapaz de vivir por su cuenta. Para sobrevivir y reproducirse, el macho debe fusionarse literalmente con su compañera. Con el tiempo su cuerpo se va reduciendo. Solo quedan los testículos, que fecundan a la hembra de forma periódica. Si comparamos a este pez o a la polilla de Madagascar con nuestra propia especie, nuestra evolución parece bastante moderada. Aún así, también tenemos nuestras excepciones. ¿Has mirado alguna vez fijamente a los ojos de alguien? La parte blanca del ojo humano es un rasgo muy raro en el reino animal. En la mayoría de las especies, esa zona es oscura, del mismo color que el iris. O permanece casi oculta bajo los párpados. En cambio, en nuestra especie el blanco de los ojos resalta con claridad. Eso permite detectar con facilidad hacia dónde mira otra persona. Es una ventaja evolutiva evidente. Sobre todo en un animal social como tú y como yo. El blanco de los ojos funciona como una herramienta de comunicación. Ayuda a compartir intenciones, emociones y a construir confianza en el grupo. Sabes si alguien es de fiar gracias a su mirada. Sabes si está triste o alegre. También gracias a los ojos. Esta diferencia entre nuestra mirada y la de la mayoría de los animales es más útil de lo que parece. Sin embargo, no todos los rasgos singulares aportan beneficios. Algunos se convierten en amenazas para la salud. Incluso para la vida. El apéndice, por ejemplo. El apéndice es un pequeño tubo unido al intestino grueso. Lo heredaste de antepasados herbívoros que vivieron hace millones de años. Al principio se pensó que servía para almacenar bacterias beneficiosas para el intestino. En la práctica no cumple ninguna función esencial. Y no solo resulta innecesario. Es un punto vulnerable. Se inflama con relativa facilidad.
En ocasiones puede romperse y provocar una infección grave. Seguro que conoces al menos a una persona a la que le extirparon el apéndice. Y que sigue viviendo con total normalidad. Entonces surge la duda. ¿Por qué un órgano potencialmente peligroso ha sobrevivido durante millones de años? Para entenderlo, debemos retroceder al siglo XIX. Cuando Wallace hizo su famosa predicción sobre la polilla de Madagascar. El mundo científico ya debatía con intensidad. El centro de la polémica era la teoría de la evolución por selección natural propuesta por Darwin. En su libro sobre el origen de las especies se afirma que todos los seres vivos evolucionan por selección natural. El mundo es una competición constante. Todos luchan por alimento y pareja. Los individuos con rasgos ventajosos sobreviven con más facilidad. Se reproducen. Y transmiten esas ventajas a sus descendientes. Generación tras generación, los rasgos favorables se vuelven más frecuentes en la población. Pequeños cambios se acumulan. Hasta que con el tiempo aparecen características nuevas a nivel de especie. Para comprenderlo mejor pensemos en el perro. Tal vez en el perro que tienes en casa. Hace unos 15.000 años, algunos lobos empezaron a acercarse a los asentamientos humanos. Buscaban restos de comida. Entre ellos estaban también los antepasados de tu perro. Con el paso de las generaciones, esos lobos perdieron el miedo. Aprendieron a moverse entre las personas. Las personas, a su vez, eligieron y criaron a los animales más dóciles, obedientes y leales. Uno de esos lobos domesticados se convirtió con el tiempo en el antepasado de tu perro actual. Así a partir del lobo salvaje. La selección ejercida a lo largo de miles de años dio lugar al perro doméstico. Lo más controvertido en la teoría de Darwin era un principio clave. El cambio evolutivo es gradual. Paso a paso. De generación en generación. En aquella época, muchos pensadores creían que la vida seguía un plan. Un objetivo predeterminado. Por ejemplo, culminar en la inteligencia humana. O cumplir la voluntad de alguna fuerza sobrenatural. Darwin proponía algo radicalmente distinto. No hay plan. No hay objetivo final. Ni siquiera en el caso de nuestra propia especie. Según él, hasta nosotros somos producto de un proceso ciego. La selección natural sin propósito. Un científico llamado Ver, crítico con estas ideas, planteó una objeción. Fuerzas sin dirección, decía, no pueden producir orden. Imagina que quieres construir una casa. Si arrojas ladrillos, cemento, arena y barras de hierro al azar. Sin diseño ni arquitecto. Aunque pasen 1000 años, el montón no se convertirá en una vivienda. Ver pensaba que el mundo vivo funcionaba del mismo modo. El ojo humano, las alas de un pájaro, el corazón, el cerebro. Todo le parecía tan complejo como una obra diseñada. Por eso creía que no podían surgir solo por cambios ciegos. Tenía que existir una guía. Un principio. Una especie de mano directora. En el otro extremo estaba Huxley, naturalista y defensor de Darwin. Al principio incluso él dudaba. Esos cambios pequeños, uno tras otro, le parecían insuficientes para explicar la enorme diversidad de la vida. Si todos los seres vivos proceden de un mismo antepasado y cambian solo un poco en cada generación, harían falta tiempos descomunales para alcanzar la variedad de especies que vemos hoy. Huxley y otros autores plantearon una alternativa. Quizá las especies no cambian poco a poco, sino a saltos. Grandes transformaciones en momentos concretos. Como prueba, señalaban un problema del registro fósil. Faltaban muchas formas intermedias. Eslabones de transición entre grupos. Pero aquella objeción empezó a debilitarse. A finales del siglo XIX se descubrió en el este de Alemania un fósil extraordinario. Archaeopteryx. Quien lo observa ve enseguida algo llamativo. Tiene rasgos nítidos de dinosaurio. Y al mismo tiempo rasgos típicos de ave. Plumas. Alas. Archaeopteryx ofrecía la primera evidencia sólida de un vínculo directo entre reptiles con escamas y animales capaces de volar. Mostraba una transición gradual. El núcleo de la idea de Darwin quedaba así reforzado.
La selección natural puede con el tiempo transformar estructuras. Las plumas no habrían surgido originalmente para volar. Quizás servían para conservar el calor o atraer pareja. Con los siglos cambiaron de función. Luego cambiaron de forma. Y finalmente permitieron a ciertos animales conquistar el aire. Pero la evolución no solo crea órganos nuevos. También deja restos de otros antiguos. Partes que un día fueron esenciales y hoy son vestigios. A veces inútiles. A veces peligrosos. Tu propio cuerpo es un ejemplo. En los primeros tiempos, los humanos debían alimentarse de comida dura, fibrosa, difícil de masticar. El aparato masticatorio necesitaba fuerza. Hoy, en cambio, casi todo lo que comemos está troceado, cocinado, blando. Masticar es mucho más fácil. Poco a poco, la mandíbula humana se ha ido reduciendo. Y ya no hay espacio para 32 dientes completos. Las muelas del juicio, que aparecen las últimas, suelen crecer torcidas. Se quedan atrapadas en la encía o presionan al diente vecino. En muchos casos producen dolor intenso, infecciones. E incluso problemas en los nervios cercanos. Y aun cuando erupcionan bien, la posición tan posterior hace difícil limpiarlas. Eso aumenta el riesgo de caries y de inflamación de las encías. Probablemente tú mismo has sentido alguna vez esa molestia causada por un órgano que en esencia sobra. Todo esto nos recuerda a algo importante. La evolución no es una historia de perfección. Es una cadena de compromisos. Una tensión constante entre beneficio y coste. Casi toda ventaja tiene un precio equivalente. La cola espectacular del pavo real macho atrae a las hembras. Pero también lo hace más visible a los depredadores. En el pasado, el tigre dientes de sable contaba con colmillos de casi 28 centímetros. Su cuerpo era robusto. Su aspecto formidable. Dominaba la cadena trófica durante las glaciaciones. Sin embargo, su mordida era relativamente débil. Mucho menor que la de grandes felinos modernos. Aproximadamente un tercio de la fuerza de un león. Ese sacrificio permitió desarrollar colmillos enormes. La mandíbula inferior se estrechó para alojarlos. El resultado fue un arma poderosa, pero frágil. Ante una presa que se resistía con violencia, los colmillos podían quebrarse. Perderlos significaba perder el arma principal. Y enfrentarse a la posibilidad de morir de hambre. En nuestra especie las huellas de estos intercambios son aún más visibles. Bajo el sol intenso, la piel se quema con facilidad. Ya no tenemos una capa densa de pelo como nuestros antepasados lejanos. Por eso necesitamos ropa, cremas de protección, refugio. Frente al frío, nuestro cuerpo también es vulnerable. Sin abrigo adecuado podemos sufrir hipotermia con rapidez. Incluso dentro de nuestras casas si no están bien acondicionadas. Nuestra forma de vida añade nuevos problemas. Pasar muchas horas sentado debilita la musculatura. Reduce la capacidad física. La falta de luz solar disminuye la producción de vitamina D. Clave para los huesos y el sistema inmunitario. Y sin embargo, la pérdida masiva de pelo trajo una ventaja. Podemos disipar calor con mucha más eficacia mediante el sudor. No todos los rasgos biológicos, sin embargo, son fruto de un intercambio claro. Algunos existen por pura casualidad. A este fenómeno se le llama deriva genética. Un mecanismo evolutivo que depende del azar. Imagina una bolsa llena de canicas rojas y azules. Metes la mano sin mirar. Sacas puñados al azar. La proporción que obtienes puede ser de mitad y mitad. O de 70 a 30. O de cualquier otra cifra. Ahora imagina lo mismo en una población de seres vivos. Un desastre puede eliminar a la mayoría de los individuos. Entre los supervivientes, la proporción de rasgos favorables o desfavorables se define al azar. En ocasiones, los portadores de variantes menos ventajosas quedan en mayoría. Es lo que se conoce como cuello de botella poblacional. Ciertos rasgos raros, incluso perjudiciales, pueden volverse frecuentes. En condiciones normales, las características negativas tenderían a desaparecer. Pero cuando la población se reduce drásticamente, la selección pierde fuerza. Un fenómeno parecido es el efecto fundador.
Cuando un grupo pequeño se separa del conjunto original y funda una nueva población. Solo lleva consigo una fracción limitada del material genético. Supongamos que hace unos 10.000 años existían muy pocas personas con ojos de color azul claro. Entre ellas, algunos de tus antepasados. Un grupo reducido decide migrar a otra región. Por casualidad, varias personas de ojos azules forman parte de esa caravana. En la población nueva, la proporción de niños con ojos claros aumenta. Generación tras generación, el rasgo se vuelve común. Y tú naces con ese color de ojos. La ciencia aún no sabe con certeza si esa tonalidad ofrece una ventaja real. Hay hipótesis que proponen una mejor adaptación a entornos con poca luz. Pero también se han señalado posibles inconvenientes. Mayor sensibilidad al sol. Un riesgo algo más elevado de daño ocular por radiación ultravioleta. Entre todos los rasgos que nos diferencian hoy. Tal vez el más arriesgado sea nuestra forma de desplazarnos. Caminar sobre dos piernas. Al ponernos de pie, liberamos las manos. Podemos manipular objetos con precisión. Construir herramientas. Escribir. Al mismo tiempo perdemos agilidad en los árboles. Somos menos diestros trepando que otros primates. Caminar totalmente erguidos es algo raro en el reino animal. Solo unos pocos grupos como las aves y los canguros lo hacen de forma habitual. Aún así nuestra anatomía es distinta. En las aves actuales, los antepasados fueron dinosaurios bípedos. Usaban la cola, y más tarde el plumaje para mantener el equilibrio. Además muchas aves caminan apoyando solo la parte delantera de los dedos. El resto del pie queda elevado. Esa postura aumenta la agilidad, facilita el despegue y permite correr rápido. Nosotros, en cambio, apoyamos toda la planta. Eso da estabilidad y nos ayuda a recorrer largas distancias. Pero nos vuelve menos eficaces en los sprints y en las respuestas rápidas. Los canguros ofrecen otro ejemplo. Cuando están quietos, apoyan toda la planta del pie. Al desplazarse, se impulsan dando grandes saltos. En esos saltos, se elevan sobre las puntas para maximizar la fuerza. En el caso humano, caminar sobre dos piernas lleva a otra cuestión. ¿Dónde quedó la cola? Puedes notar un recuerdo de ella en tu propio cuerpo. En la base de la columna, en el coxis. En 2024 se ha reforzado una hipótesis. Cuando ciertos primates empezaron a moverse erguidos para recolectar alimentos. La cola, que servía para mantener el equilibrio, se volvió menos necesaria. Hace unos 25 millones de años, las colas largas empezaron a desaparecer. Eso mejoró el control de la postura y la eficiencia del movimiento bípedo. Pero también abrió la puerta a nuevos riesgos. Se ha encontrado una posible causa genética. Un tipo raro de mutación, relacionada con elementos llamados genes saltarines. Son fragmentos de ADN capaces de moverse dentro del genoma. Al alterarse su posición, pueden apagar o modificar funciones enteras. Entre ellas, la que alarga la columna más allá del coxis. Cuando se reproduce esa mutación en ratones de laboratorio, aparecen muchas crías sin cola o con una cola muy reducida. Sin embargo, los estudios indican algo preocupante. La misma alteración aumenta la probabilidad de malformaciones en la columna. Entre ellas, defectos graves en las vértebras. Y esto no es lo único. La postura erguida obliga a que todo el esqueleto soporte el peso en vertical. Nuestros ancestros primates estaban configurados para una columna más horizontal. El resultado es un diseño aún lejos de lo ideal. Somos propensos al dolor lumbar, a las hernias de disco, a la degeneración de las vértebras. Y hay una consecuencia todavía más costosa. La sufren sobre todo las mujeres. Para caminar erguidos con eficiencia, la pelvis tuvo que estrecharse. Ese cambio complicó el parto. La cabeza del recién nacido es grande. La abertura de la pelvis materna, relativamente pequeña. Por eso, el nacimiento humano suele ser doloroso y arriesgado. En muchas otras especies de mamíferos, el proceso es mucho más rápido y sencillo. Es evidente. El precio de nuestras ventajas evolutivas no es bajo. Sin embargo, poseemos algo que la mayoría de los seres vivos no tiene.
La capacidad de adaptarnos mediante la inteligencia. Tu piel carece de una cubierta densa de pelo. Pero compensamos esa carencia. Creamos ropa. Inventamos cremas protectoras. Cuando ciertos grupos humanos salieron de África, se encontraron con un reto nuevo. Temperaturas mucho más bajas. Ya no era tan urgente protegerse del sol. Lo principal era conservar el calor. Aprendimos a usar pieles de animales, fibras vegetales, plumas. Tejimos capas aislantes rudimentarias. Las cuevas, antes refugio frente a los depredadores, se convirtieron también en refugio contra el frío. Más tarde construiríamos casas. Ciudades. Ropa cada vez más sofisticada. Todo para defendernos de un clima hostil. Si observas el cuerpo humano, verás una estructura compleja formada por incontables rasgos evolutivos. Muchos órganos son restos del pasado. Su función se ha desvanecido. A veces incluso resultan perjudiciales. Otros rasgos son fruto de compromisos. Al ganar una habilidad nueva, perdimos algo en otra área. Y aún así, gracias a nuestra creatividad y a nuestro conocimiento, hemos logrado compensar muchas de esas limitaciones biológicas. La historia de nuestra especie no es solo la de un cuerpo que cambia. Es la de una mente que aprende a intervenir en su propia evolución. Y entonces surge la última pregunta. En el futuro, tú y yo, ¿en qué tipo de seres nos convertiremos?